Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Habacuc es parte de esta sección de libros llamados profetas menores en la Biblia. Es un libro muy pequeño, es un libro nada más de 3 capítulos en la Biblia, y es un libro que está después de Nahum, antes de Sofonías. Vete prácticamente antes de que cierre el Antiguo Testamento. Uno de esos libros pequeños se llama Habacuc. Vamos a estudiar este libro, vamos a empezar a analizarlo. Y bueno, pues vamos a orar. Señor, te pido que tú nos hables a través de este profeta, Señor, que toca este tema, Señor, del sufrimiento. Padre, yo te pido que nuestros corazones sean abiertos, que nuestro entendimiento, Señor, sea alumbrado con tu palabra el día de hoy. Señor, yo te pido que en este tema de no entender tu soberanía, tú nos ayudes en el estudio de este libro a poder comprender tu carácter, a poder comprender tu corazón, y simplemente llévanos en ese entendimiento completo, Señor, de lo que tú haces en favor de tu iglesia, en favor de tu glorioso reino, y que tú siempre estás actuando, Señor, tú siempre estás moviéndote de una forma soberana. Y yo te pido que nuestro entendimiento sea abierto a esa parte de tu carácter al estudiar este libro. Nuevamente te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues alguien dijo acertadamente que nosotros como cristianos somos quizás como una bolsa de té. ¿Por qué? Porque si nosotros deseamos saber qué tan fuerte es un té, qué tan fuerte es su esencia, qué necesitamos hacer con esta bolsita, con este ingrediente que está en su interior, qué necesitamos con esta bolsita hacer para que pueda conocerse su sabor. ¿Alguien sabe? Tenemos que sumergirlo ¿en qué? En agua. Pero el agua, ¿cómo debe de estar? Caliente. Solamente así podemos saber ¿cuál es la esencia de este té? ¿Sí o no? Pues de la misma manera, nosotros como cristianos podemos conocer qué tan fuerte es nuestra fe, qué tan fuerte es nuestra esencia, cómo es nuestro sabor en el Evangelio, hasta que somos sumergidos en el agua caliente del sufrimiento. Yo sé que el tema del sufrimiento es algo que no nos gusta escuchar, o es algo que muchas veces nos cuesta entender mucho en la Biblia, ¿sí? Así es que hoy vamos a comenzar el estudio de este libro de Habacuc. ¿Sabes qué significa Habacuc? Di conmigo: el que abraza. Otra vez, di conmigo: el que abraza. Quiero que me sigas para que podamos ir caminando juntos en esto. El contenido del libro precisamente gira alrededor de este dilema existente entre el sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Habacuc toca este tema, y quizás nos podemos identificar tú y yo con las preguntas que salen a la luz en este libro. Hay una frustración, hay un desgaste emocional que se puede ver en las palabras y en las preguntas de este profeta. Y aunque no sabemos mucho de él, lo que sí sabemos de este profeta es que posiblemente fue un levita cantor. Este levita cantor estuvo ejerciendo su ministerio profético antes de que Judá fuera llevada cautiva por los babilonios a Babilonia. Más o menos, para ubicarnos en la historia, estamos hablando de que este profeta estuvo ejerciendo su ministerio en la nación de Judá más o menos 620 y 610 años antes de Cristo. No se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe es que era contemporáneo de otros profetas como Nahum, Sofonías e incluso Jeremías. Y bueno, pues habiendo dicho esto en cuanto al contexto del profeta, yo quiero decirte que este libro profético relata esta experiencia personal de Habacuc con Dios, tocando el tema del sufrimiento. Se puede ver que el profeta hace preguntas quizás como tú y yo nos hemos hecho el día de hoy. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué a personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué Dios retarda su respuesta ante tu oración o nuestra oración?
¿Por qué Dios no responde todas nuestras oraciones? Hablando de un bosquejo generalizado de este libro, si tú estás tomando notas, es bastante sencillo, de hecho es bastante práctico la manera en que está bosquejado este libro. En la primera sección, en los versículos 1 al 4 del capítulo 1, simplemente vas a ver la perplejidad del profeta. ¿Hasta cuándo castigarás la maldad de Judá? O sea, ¿hasta cuándo seguiré yo viendo estas cosas? ¿Hasta cuándo vas a contestar, oh Dios? Ahí está la expresión del profeta. Y luego en los versículos siguientes, que es la siguiente sección, los versículos 5 al 11, podemos ver la respuesta de Dios al profeta cuando dice: yo estoy preparando una nación que voy a usar como herramienta, que voy a usar como instrumento para que traiga juicio a Judá, a mi pueblo. Y en medio de la respuesta de Dios, la siguiente sección, en los versículos 12 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 5, en esa otra sección, el profeta dice: bueno, Señor, ¿por qué estás usando a una nación como los caldeos, una nación cruel, una nación malvada, una nación injusta, más injusta que Judá, para hacer esta obra de juicio? Yo no entiendo. Y ahí está el debate entre el profeta y Dios en cuanto a su limitada comprensión de la soberanía de Dios. Ahora, nuevamente, en otra sección, avanzando, en el capítulo 2, versos 6 al 20, Dios le vuelve a responder al profeta Habacuc ante su inconformidad, diciendo que él también va a castigar a los babilonios en su debido tiempo. O sea, ellos son instrumento de justicia, pero también ellos serán enjuiciados. O sea, no es que Dios va a usarlos nada más para traer castigo a Judá y se va a quedar con los brazos cruzados, sino que en su momento también va a pedirles cuentas a ellos. Esa es la otra respuesta. Y es algo increíble en cuanto a lo que vemos aquí en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se traduce en que Él puede usar la maldad de los hombres para cumplir sus planes y sus propósitos. Y Dios es el único que puede ordenar todo acontecimiento. Dios es el único que puede tomar las acciones de un gobierno. Él puede tomar las acciones de una persona para cumplir sus propósitos, porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es el único que puede manejar esta licuadora prácticamente de tantos elementos en la actualidad que se están mezclando constantemente, y Dios no pierde el control de ninguno de ellos. Aunque tú y yo veamos sufrimiento, aunque tú y yo veamos injusticia, el Señor está obrando en su soberanía. Por último, ante esta comprensión de lo que Dios está haciendo, el profeta termina el capítulo 3. Es un canto de adoración a Dios. Es un canto que expresa: wow, Señor, tú eres glorioso, tú eres majestuoso en medio de todo plan, en medio de todo acontecimiento humano. Tú realmente manifiestas tu gloria, tú te glorificas. Y sabes, termina el profeta en el capítulo 3 con esperanza, con una actitud donde mi corazón puede reposar confiadamente en ti, porque yo sé que tú estás en control. Y hay un verso que quiero promoverte, o quiero que te memorices, o quiero que medites en él toda la semana. Capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Puedes leerlo conmigo, iglesia? Este texto es algo precioso en este libro. Hay muchas expresiones del profeta que hablan de la soberanía de Dios, como: yo estoy obrando, yo estoy levantando, yo estoy trayendo una obra que si te la dijera no la creerías. Y son palabras que realmente traen confianza. Pero medita en esto, en lo que dice este verso 20. ¿Puedes leerlo conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Así está compuesto este libro. Y déjame decirte que esta palabra nos deja claro, mejor dicho, que nada sucede,
Ningún acontecimiento sucede sobre la faz de la tierra sin que pase por la mano de Dios. Nada sucede sobre la faz de la tierra en este mundo visible e invisible sin que Dios pierda el control. Es lo que nos enseña Habacuc. Yo necesito conocer más acerca de este atributo de Dios. Yo necesito conocer más esto. ¿Sabes por qué? Porque yo veo una deficiencia en mí. Yo puedo entender que Dios es omnipotente. Dios todo lo puede, ¿cierto? Todos sabemos aquí que Dios creó todas las cosas, que Dios sustenta todas las cosas, pero nos cuesta entender, nos cuesta ensamblar esta idea, como un Dios poderoso, como un Dios santo, como un Dios justo, como un Dios perfecto, lleno de amor y de bondad, puede permitir el sufrimiento, puede permitir guerra, puede permitir dolor, puede permitir enfermedad. ¿Por qué? Ahí es donde hay una limitada comprensión de la soberanía de Dios. Entonces, yo necesito conocer más. Yo necesito conocer más acerca de este atributo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces me veo en esa encrucijada donde, Señor, ¿por qué no respondes esta oración? Yo entiendo que tu palabra me dice que tengo que orar conforme a tu voluntad, no conforme a mis deseos. Y yo entiendo que esta petición te glorifica. Yo entiendo que esta petición que tengo delante de ti no está anclada en mi humanidad. ¿Por qué no respondes? ¿Alguien se ha sentido así? Pues eso es lo que nos va a hablar Habacuc. Punto número 1, versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor? Así es el título de este primer punto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y yo estoy seguro que muchos aquí hemos hecho esa pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Verso 1 y 2, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Nuevamente, hablando del profeta, él está hablando a la nación, a punto de ser llevados cautivos, a punto de que los babilonios vengan y los conquisten. Él puede ver maldad, él ve violencia, él ve injusticia, y él va y hace lo correcto, va delante de Dios, se dobla delante de él y empieza a pedirle para que él obre en medio de esa condición que él estaba viviendo todos los días. Y era una oración constante, porque la expresión ¿hasta cuándo? Indica que él estaba haciéndolo ya de una manera muy continua, muy repetitiva. Y puede verse en él este desgaste, esta carga. Señor, ya he orado, ya he estado doblando rodilla delante de ti desde hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Hay frustración en muchos de nosotros cuando la maldad, la violencia, la corrupción de nuestra ciudad aumenta. No solamente estamos experimentando muerte por la pandemia que estamos viviendo, pero si tú has escuchado las noticias locales, o si tú estás al pendiente de lo que sucede en la ciudad, te has dado cuenta de que hay mucha muerte, hay mucha violencia, hay mucho homicidio, ¿sí o no, iglesia? Y yo estoy seguro que aquí hemos orado por la ciudad, aquí hemos orado por nuestras familias, aquí hemos orado por muchas necesidades que tienen que ver con la condición social que vivimos. Pero pareciera que Dios no contesta. Estamos orando mal. Para muchos pudiera ser esa duda. ¿Qué estamos haciendo mal delante de Dios de tal manera que Dios no contesta? No entiendo lo que sucede, decía Habacuc hasta cierto punto. Él vivió en una condición exactamente la misma en la cual nosotros estamos viviendo, con un tiempo de violencia, con un tiempo de muerte, con un tiempo de injusticia. Cosas muy sorprendentes estaban sucediendo en su tiempo, y estoy seguro que tú y yo ahorita podemos decir: wow, ¿hasta dónde llegará la maldad del hombre? Y hay esta continua expresión en nosotros: ¿hasta cuándo daremos voces, Señor, y no salvarás?
Déjame decirte que la Biblia habla mucho acerca del sufrimiento. La Biblia habla mucho acerca de los sufrimientos del hombre. Y el hecho de tener un registro como este, el que está aquí en Habacuc, ¿sabes de qué nos habla, iglesia? Cuando Dios permitió que estas preguntas se registraran, cuando Dios está inspirando a un hombre con estas cargas que tú y yo podemos sentir el día de hoy, habla de que Dios está invitándonos a que entreguemos nuestras cargas delante de Él. Nos está llevando a que Él entiende el sufrimiento. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe y no le sorprende y no le asusta que tú vengas delante de Él con estas cargas. No hay nadie mejor que pueda entender el sufrimiento que Dios mismo. ¿Tú crees eso? Yo sé que para muchos de nosotros les suena muy irónico. ¿Cómo me va a responder Dios? ¿Cómo me va a hablar Dios cuando estoy afligido? Simplemente ve delante de su presencia, echa todas tus cargas delante de Él y Él obrará en tu corazón. Yo no puedo entender el dolor de una madre que pierde a su primer bebé en su nacimiento, pero Dios sí puede entender eso. Yo no puedo entender el dolor que tiene un padre cuando ve morir a su hijo de cáncer, pero Dios sí puede entender eso. Yo no puedo entender lo que es salirse de su país, de su tierra a causa de la guerra, y yo no puedo entender el dolor de todas estas familias, pero Dios sí entiende ese dolor. Yo no entiendo el dolor que puede sentir una familia cuando lo pierde todo en un desastre natural como un terremoto, pero Dios sí lo entiende. Así es que la Biblia habla mucho acerca del sufrimiento, iglesia. No solamente el libro de Habacuc, pero también podemos pensar en un Job, podemos pensar en un libro de los Salmos. Hay muchos salmos que nos están hablando acerca de esta sensación, esta frustración en el corazón del hombre cuando está atravesando sufrimiento. Y esos salmos nos llevan a buscar a Dios. Otros libros como Eclesiastés, Lamentaciones, Primera de Pedro nos hablan a la iglesia el día de hoy de cómo podemos atravesar el sufrimiento. A Dios le interesa nuestro sufrimiento, iglesia, y nos ha dejado mucha palabra, nos ha dejado muchos libros que hablan acerca de Él. Cristo mismo en los evangelios, cuando Él iba de aldea en aldea, se dice en los evangelios que Él sentía compasión por las personas. Él sentía esa compasión por los que estaban enfermos y Él sanaba todo tipo de enfermedad. Venían los cojos, les sanaba. Venían los ciegos, les daba la vista. Venían los mancos, les hacía la obra de sanidad, porque Él sentía esa compasión. El mejor lugar para ir está en su presencia. Di conmigo esto: el mejor lugar para ir es en su presencia. Dios entiende el dolor. Cuando venga esa pregunta a tu vida, ¿hasta cuándo, Señor? Vea otra vez al lugar de su presencia y empieza a decirle: Señor, no entiendo esto, pero sé que tú estás en control. Y es una palabra que tenemos que decir en fe constantemente. Salmo 62:8. Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Sabes? Estas palabras del salmista, que puedes encontrar en muchos salmos, hablan precisamente de un corazón que se refugia en Dios y Dios responde. Primera de Pedro también nos habla acerca de esto, cuando dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mundo busca desesperadamente una mejoría. El mundo desea que la condición del hombre cambie. El mundo busca desesperadamente quitar la muerte, quitar la enfermedad, quitar la pobreza del mundo. Pero ¿qué crees? Y esto es algo que la iglesia de Cristo debe de saber y debemos de comprender, y quizás sea un factor que quizás nos ponga una carga mayor al ver el sufrimiento humano. Pero ¿sabes qué? La solución no radica en un partido político. La solución de esta condición humana no está en una
organización mundial, no está en la ciencia, no está en la economía. La solución está en Jesús. ¿Cómo podemos atravesar esta condición continua de sufrimiento que no va a mejorar, sino que muy por el contrario va a ir empeorando más y más y más y más? Prácticamente lo que nos enseña Habacuc es a sufrir bien, a sufrir confiando en Dios, sabiendo que la condición de este mundo no va a cambiar. El único que puede traer una diferencia, el único que traerá el cambio es Cristo. En lo que Cristo viene, ¿cómo podemos vivir este tiempo? Y eso es a lo que algunos teólogos dicen, ¿cómo sufrir bien? ¿Cómo? No se puede hacer eso. Pues ¿sabes qué? Habacuc nos dice que sí podemos caminar confiados en Él, aunque no entendamos muchas cosas y aunque muchas cosas nos duelan. Punto número 2. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es la pregunta del profeta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No solamente está expresando al Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Sino que ahora dice, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Fíjate lo que dice los versos 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Prácticamente Habacuc está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que esto y aquello esté pasando? Porque simplemente vivimos en un mundo donde estamos asediados por el pecado. No hay nadie que en este lugar no se vea afectado por las duras realidades de la vida. Tenemos muchos flancos abiertos al sufrimiento. Tenemos muchos flancos expuestos a que venga una mala noticia. Y quizás muchas veces estamos igual que Job o los amigos de Job. Los amigos de Job luchaban por explicar los sufrimientos de su amigo Job desde la perspectiva suya, desde su perspectiva humana, desde su parte filosófica de ver el sufrimiento, hasta que finalmente, en medio del debate de Job con sus amigos y el debate de Job con Dios mismo, Job al final del libro, este libro que nos habla mucho acerca del sufrimiento, podemos ver en una manera sintetizada que Job descansa solamente en la fidelidad de Dios y la esperanza de su redención. Hay textos claves que nos muestran cómo Job, al no entender el sufrimiento que le había venido a su vida, su casa, sus bienes, su familia, todo le fue quitado de un día para otro. Y suena a película la manera en que venían los mensajeros diciéndole las malas noticias una tras otra. Y tú dices, yo jamás podría atravesar algo así como lo hizo Job. Nadie aquí, estoy seguro, que ha sufrido como Job. Mas sin embargo, él pudo decir lo que se encuentra aquí en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Y son palabras que yo creo que deben de nutrir nuestro corazón y deben de arrojar luz en cuanto al sufrimiento humano. Y obviamente la soberanía de Dios. Job puede decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El verso 27 del capítulo 19 dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de argumentar en contra de Dios, maldigo el día que nací, yo no sé por qué me viene esto, si yo he hecho las cosas de esta manera, me he dedicado a esto. Ahora recuerden, si tú lees el primer capítulo de Job, te vas a dar cuenta que es un hombre íntegro delante de Dios, es un padre ejemplar. Dice ahí textualmente que él se levantaba todos los días e intercedía por sus hijos, ofreciendo sacrificios a Dios por si ellos habían pecado. O sea, era un padre
que guiaba a su familia, que lideraba a su familia espiritualmente. También era un hombre justo, porque era como una especie de juez en la ciudad, de tal manera que bendecía a muchos de su propia cuenta, de su propia riqueza. Él bendecía y ayudaba a muchas personas. Mas sin embargo le pasa todo esto. Y él, al no entender todo esto, llega a un punto en el desarrollo del libro donde él está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y la cereza del pastel en el libro es lo que dice el verso 5 y 6 del capítulo 42. Job 42, 5 y 6. El Job expresa lo siguiente: de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate lo que está diciendo el hombre que ha sufrido y ha perdido todo. Dice: yo anteriormente te había escuchado de ti, antes había oído cosas de ti, pero ahora mis ojos, ¿qué dice ahí? ¿Mis ojos qué? Esta es la gloria o la belleza que hay en el sufrimiento. Esta es la hermosura del sufrimiento, si es que podemos decirle de esta forma. Esta es la gloria que produce el sufrimiento en nuestras vidas. Aquí está un Job que lo ha perdido todo, y que cuando ve la gloria, la grandeza de Dios, y que él no es culpable por lo que le ha pasado, y puede ver que Dios ha estado con él, sustentándole, guardándole, ayudándole, y que él es el soberano de toda la tierra. Él dice: me arrepiento, Señor, me aborrezco a mí mismo, porque mi corazón estaba desviado, mi corazón te culpaba a ti, mi corazón estaba frustrado, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver esa gloria que no había conocido de ti. No lo podemos entender, porque el Señor estableció una ruta donde nos duele, donde nos quiebra, donde nos quebranta, pero muchas veces Dios va a revelar su carácter a nuestras vidas a través de experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él está sentado en su trono, calle delante de Él toda la tierra. No me gusta, no me gusta, pero tengo que reposar como Job. Tengo que confiar en Él, que Él es mi Padre y que Él tiene lo mejor para mí. Y eso es lo que nos hace falta, trabajar en una confianza y en una dependencia total de Dios. Porque pensamos y queremos que Dios dirija el mundo entero en base a mi criterio. Y ¿sabes qué? Es parte de la gracia y la misericordia de Dios que Dios no haga caso a muchas de nuestras oraciones, porque mi vista es limitada. Dios tiene el panorama completo. Yo estoy viendo en lo corto, yo estoy viendo las circunstancias. El Señor está en una realidad mucho más alta que la nuestra. En esta realidad física hay otra realidad espiritual actuando de forma paralela, en la cual Dios actúa, en la cual Dios está en control de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué el hombre sufre? Cuatro razones rápidamente. Número uno, porque estamos en un mundo caído. ¿Qué significa un mundo caído? Un mundo lleno de pecado. ¿Por qué estamos en un mundo lleno de maldad, de pecado? ¿Por qué? Porque el hombre decidió salirse del gobierno, de la cobertura de Dios, y caminar en sus propios términos, caminar en sus propias fuerzas, caminar en sus propias decisiones. El hombre peca delante de Dios al desobedecerle, y la consecuencia es de que hay una destitución entre el hombre y Dios en la relación, en la comunión, y eso provoca sufrimiento, un mundo caído. Romanos 3:23, ya lo sabes: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual muchos sufren, porque vivimos en un mundo caído lleno de pecado. Así de sencillo, sin más ni más. ¿Por qué sufre el hombre? Porque ha salido de la cobertura de Dios, y todo aquello que esté fuera del dominio de Dios traerá muerte, traerá consecuencias, traerá dolor, traerá sufrimiento, traerá enfermedad, traerá todo eso negativo que no queremos, porque el hombre pecó voluntariamente en contra de Dios. Punto número 2, en la misma base de estar en un mundo caído o en un mundo de pecado, nosotros sufrimos, o muchos sufrimos, por la maldad de otros. No
no todas las aflicciones o los sufrimientos son netamente por nuestro pecado, ahorita lo vamos a ver, pero hay muchos de nuestros sufrimientos que obedecen a la maldad de otros. Experimentamos sufrimiento como consecuencia de otros familiares o de otras personas alrededor nuestro. Y simplemente para dar un ejemplo así sencillo, si tú eres una persona alcohólica, vas a afectar la economía de tu hogar, número uno. Y también, aparte de dejar en pobreza a tu familia, aparte de traer una condición económica difícil en tu casa, y digo alcoholismo como un simple ejemplo de los muchos vicios que puede haber en el hombre, en los cuales tú inviertes y te desgastas y quitas quizás el pan de la mesa para invertirlo en ese vicio, en esa adicción. Eso afecta a tus hijos, pero también si tú en ese estado de alcoholismo, en ese estado de ebriedad manejas y chocas con otra persona, ya estás afectando también a terceros. ¿Entiende esto? Entonces, muchas veces nosotros padecemos por culpa de otros, ¿cierto? Pero también viene mucho sufrimiento a nuestra vida por nuestro pecado. Hay mucho sufrimiento que está ligado totalmente o es consecuencia directa de nuestro pecado. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos es porque nos brincamos los límites, es porque nos pasamos la luz roja, es porque no aceptamos la corrección de Dios, es porque no aplicamos los principios de la Biblia. Puede haber deuda, puede haber divorcio porque simplemente decidiste adulterar, o porque simplemente codiciaste algo y te endeudaste y llegó una crisis a tu vida donde ya no podías pagar tus deudas, pero fue y nació todo esto en tu corazón humano, ¿cierto? Dice Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos que reconocer que mucho sufrimiento es consecuencia directa por nuestro pecado. Tú estás viviendo quizás consecuencias de tu pecado. Y tenemos que entender cuando el sufrimiento viene por otros, simplemente por estar en el mundo caído, o simplemente porque yo he ofendido a Dios. Y en ese punto, muchas veces el Señor permite sufrimiento para que te vuelvas de tu mal camino, para que te arrepientas de corazón y para que le pidas perdón a Dios y para que cambies de dirección y permitas que Él haga una nueva obra en ti, para que Él te haga nuevo. Muchas veces van a venir consecuencias a tu vida con el fin de que vuelvas al Señor. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás consciente de esto? Ahora, el cuarto punto por el cual sufrimos, y esta es la parte que quizás nos cuesta más entender. El cuarto punto: sufrimos para su gloria y para nuestra santificación. También vamos a experimentar sufrimiento en nuestra vida, no por las razones que acabamos de mencionar o como consecuencia de ello, sino muchas veces Dios permitirá que vengan cosas a tu vida simplemente porque desea revelar su carácter a tu vida, porque desea tu santificación, porque desea glorificarse en medio de esa situación. Dice Juan capítulo 9 verso 3, cuando los fariseos estaban en cierto lugar y para tentar a Jesús le preguntaron que si quién había pecado, si este o sus padres, hablando de un joven que había nacido ciego, y simplemente querían poner en problemas a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les responde lo que dice el verso 3 del capítulo 9 de Juan: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y quizás para muchos de nosotros suene incongruente este relato de Juan 9. Tú puedes leer todo el capítulo y aquí se habla acerca del resultado cuando tiene este hombre ciego, este joven ciego, un encuentro con Cristo. El resultado es que no solamente recibe la vista física, sino que también reconoce a Jesús como su Salvador. O sea, recibió la vista física, pero también sus ojos espirituales fueron abiertos. No es que haya pecado él o sus papás, sino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que Cristo fuera glorificado. Esta es la parte que más nos cuesta aceptar del carácter de Dios, pero hay una belleza y una gloria cuando atravesamos el sufrimiento. Nuestro carácter es depurado, iglesia. Nuestro carácter es moldeado, nuestro carácter es purificado a la imagen de Dios. Somos santificados por el fuego del sufrimiento. El carácter de Cristo se revela más a nosotros. Podemos decir que el sufrimiento nos muestra el carácter de Dios, quizás en dimensiones que no habría forma de conocerlo si no fuera a través de esas experiencias amargas. No puedo conocer que Dios es mi proveedor si no estoy en una situación tan difícil que yo pueda ver que la mano de Dios se está moviendo, proveyendo el alimento diario. No puedo ver que Dios es mi sanador hasta que atravieso una enfermedad y donde mi corazón se aflige. ¿Voy a morir o no voy a morir? ¿Voy a salir de este cáncer o no voy a salir de este cáncer? Y ahí es cuando tu corazón se doblega y conoces el carácter de Dios como nunca antes. Y Dios te empieza a llenar de paz, Dios te empieza a fortalecer y Dios te empieza a nutrir de maneras que nunca pensaste que Él te iba a cambiar y te iba a transformar. Esa es la belleza de la aflicción. Sufrimos para gloria y honra del Señor. Estamos viendo segunda carta a los Corintios y Pablo también está hablando de la belleza del sufrimiento. Está hablando cómo es que Dios se manifiesta, cómo Dios sustenta, cómo Dios nos guarda. Y no es que el Señor esté apático, no es que el Señor esté lejano. Él está con nosotros sustentándonos y guardándonos. Nosotros somos los que le hacemos a un lado al mantener nuestra vista en las cosas que están sucediendo y no vemos lo que Él está haciendo. Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él está diciendo: todo esto que estoy pasando, toda esta aflicción que he vivido, yo he renunciado a mi título humano, yo he renunciado a las cosas de este mundo con tal de predicar el evangelio, y he sufrido aflicciones, he sufrido golpes, he sufrido cárceles, pero todo eso está puesto en la basura. ¿Por qué? Porque mi deseo es conocerle más. Y Él se ha revelado en cada una de estas situaciones difíciles que he vivido. Él me ha abierto las puertas de la cárcel. Yo he visto cómo Él ha respondido mi oración. Yo he visto cómo Él ha sanado a los enfermos. Hay cierta parte de Hechos que dice que simplemente con las prendas de Pablo muchos se sanaban. Y claro, Pablo atribuía que era Dios en él. Entonces las aflicciones que él vivía le ayudaron a conocerle más a Jesús. Y él decía: pues para que su poder sea manifiesto y para que yo llegue a ser más como Él. Entonces, iglesia, sufrimos en ocasiones, no por otros, no por mi pecado, simplemente Dios va a permitir ciertas cosas, y esto es en lo que tenemos que descansar, para que Él sea conocido, Él sea glorificado. Pero siempre debemos de estar sabiendo: esto que estoy viviendo es por mi pecado, para que te arrepientas, o simplemente: Señor, fortaléceme en medio de esto que no entiendo. Yo no lo provoqué, yo no lo hice, pero sé que tú estás en control. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Fíjate dentro de las bellezas que hay cuando sufrimos. ¿Sabes que cuando nuestro corazón batalla con ciertas cosas, nos hacemos más humildes? ¿De verdad? Hay veces que al no haber sufrido nada en la vida, y cuando
cuando hablamos de conocer a Dios en dimensiones de su carácter, no tiene que ver con un conocimiento intelectual, tiene que ver con un conocimiento experiencial. O sea, que lo vivo, que lo siento, que lo experimento a Dios. Entonces, el sufrimiento nos mantiene humildes, nos mantiene enfocados. El sufrimiento muchas veces provoca esto en nosotros, y este es el plan precioso de Dios. Eso es lo que Él quiere provocar en nosotros, más humildad, para hacernos sumisos delante de Él. Él quiere hacernos sensibles a su voz, cada vez más y más. Y muchas veces sabemos muchos aquí que no vamos a entender de otra forma, porque así es el corazón pecaminoso, no entiende de otra manera. No hay otra forma para que tú y yo veamos nuestra maldad hasta que Dios permite una consecuencia y diga: es muy grave lo que hice. Cuando mis hijos están frustrados por mis malas decisiones de adulterar y eso terminó en un divorcio, y no te das cuenta de tu pecado, el dolor que provocaste, hasta que lo ves en tus hijos y dices: realmente estuvo mal lo que hice. Entonces, el sufrimiento nos hace valorar más la salvación. El sufrimiento nos hace ver lo malo que somos y decir: Señor, ¿cómo es que me amaste aún siendo como soy? El sufrimiento nos ayuda a que miremos su gracia, a que miremos más su misericordia, y a que podamos trabajar más seriamente para que Dios pueda transformarnos y nos pueda ayudar en esta transformación, también ayudar a otros y así extender su reino. Hay una belleza en el sufrimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, iglesia? Hay una belleza en el sufrimiento que tú y yo quizás no queremos, pero créemelo, cuando estamos en esa confianza y dependencia de Dios y reposamos en Él y sabemos que estamos en sus manos y entendemos quizás no del todo su soberanía, pero sí sabemos que Él está en control, vas a poder sufrir bien, vas a poder atravesar el sufrimiento de la manera correcta. Habacuc está preguntando: ¿por qué permites el sufrimiento? Y Dios le responde, punto número 3, y con esto cerramos: Dios está obrando cada día. Dios está obrando cada día. Dios le responde a Habacuc: ¿sabes qué? Verso 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Hablando de su ejército, dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios le dice a Habacuc, en medio de ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites tanto sufrimiento? Le dice: yo estoy haciendo una obra en vuestros días. No es que la voy a hacer, está diciéndole: yo tengo control, tú no lo ves, pero yo estoy levantando a los babilonios, yo estoy levantando a una nación cruel, a una nación malvada como instrumento para castigar la maldad de mi pueblo. ¿Sabes qué me dice esto? Dios pone límites. Dios puso límite a la maldad de Sodoma y Gomorra. Dios puso límite a la maldad de los cananeos cuando usa a Israel para traer juicio sobre estos pueblos. Dios pone límites en medio de los gobiernos. Los mismos babilonios fueron juzgados por Dios. Tú puedes leer muchos profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, y te vas a dar cuenta que Dios está hablando a naciones. Y en medio de mencionar estas naciones se ve el juicio que Dios establece en cada una de ellas.
Esto me debe de llevar a un temor reverente. Dios pone un límite a mi maldad. Si tú crees que el juicio de Dios no ha venido sobre ti, arrepiéntete. Arrepiéntete, pero Dios pone límites. Dios ya ha puesto límites a este mundo. Dios ya fijó los parámetros. Es interesante cómo podemos ejemplificar la soberanía y el libre albedrío de Dios. Es como si Dios pusiera, todos conocemos una cancha de fútbol, ¿cierto? O bueno, todo deporte tiene sus espacios o sus áreas o sus reglas bien marcadas, ¿sí o no? En tenis, en básquetbol, en fútbol, fútbol americano, todos tienen canchas especiales, ¿sí o no? Y esas canchas tienen líneas. Es prácticamente como en la soberanía de Dios. Dice, miren, estas son las reglas. Si te pasas, hay una sanción. Si pasas esta línea, ya vendrá una consecuencia. Dios pone límites. No es que los caldeos fueran obligados por Dios en su soberanía, aunque Él lo puede hacer. No es que los caldeos hayan sido obligados a conquistar a Judá para cumplir los planes de Dios. No, Dios usó el deseo pecaminoso de los babilonios de querer dominar más, de querer conquistar más territorio para que fijaran su vista en Judá. Y Dios permitió que los invadieran, permitió que destruyeran la ciudad, permitió que los llevaran cautivos. Pero no significa que Dios no estaba en control. Dios estaba en control. Dios usa la maldad del hombre para establecer sus planes, pero pone límites. Él pone límites. Pone límites en tu vida. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque si no, imagínate dónde estaríamos. Dios pone límites. Y sabes, esto habla al profeta de que él está ahora sí que involucrado. Él está incluido. A él le importa. Él está consciente de lo que está sucediendo. A Dios le interesa mucho, o tiene una carga mucho más fuerte por la maldad del hombre que tú y que yo. Tienes que reconocer que Dios está en su santo templo. Él está obrando, Él tiene el control. Reposa en que Él está haciendo lo mejor para que nosotros podamos salir lo más pronto de esta condición de perdición en la que estamos. Ya lo hizo en la cruz. Ya nos dio su Salvador, ya nos dio a su Hijo como Salvador. Y yo quiero simplemente cerrar con esto, con esta pregunta: ¿qué tanto le importa a Dios el problema de la maldad y el sufrimiento? Así como en este libro de Habacuc podemos ver su respuesta de que Él estaba obrando, yo quiero decirte que Cristo es la respuesta de Dios al sufrimiento humano, lo que significa que a Dios le importa tanto que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por perdón de tus pecados y los míos. ¿Le importa a Dios el sufrimiento humano? Claro que sí, mucho más que a ti que a mí. ¿Por qué? Porque Él hizo lo necesario. Él murió en la cruz. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Piensas que a Dios no le interesa tu sufrimiento? Él pudo decir: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has sentido aislado del amor de Dios? Jesús experimentó ese quebranto. Jesús experimentó ese dolor, esa hambre, esa desnudez. ¿Le interesará a Dios el sufrimiento del hombre? Cuando Jesús renunció a todo y padeció el justo por los injustos, ¿será que a Dios le interesa el problema del sufrimiento en el hombre? Claro que sí, porque Él se dio en la cruz para solucionar ese problema. No dudes del amor de Dios, no dudes de la soberanía de Dios, no dudes de su control. Él está estableciendo su reino, pero confía en Él, sé paciente. Jesús murió en esa cruz, experimentó el quebranto, experimentó mucho sufrimiento, burla, injusticia, hasta la muerte. ¿Le interesará a Dios el sufrimiento, iglesia? Sí le interesa, y mucho. ¿Lo puedes poner de pie, por favor?
Dios le duele el pecado. A Dios le duele la perdición del hombre. Escúchame esto, iglesia. A Dios le duele tanto los efectos y las consecuencias del pecado en nuestra vida, que decidió enviar a su Hijo, a su único Hijo, para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados, para que tú y yo fuéramos salvados de esa condenación eterna, para que tú y yo tuviéramos esperanza. ¿Será que cuando yo atraviese el sufrimiento, que cuando vengan situaciones a mi vida, será que debo de dudar del amor de Dios? ¿Será que debo de pensar en que Él no está ahí, que Él se ha alejado, que Él es apático a mi dolor y a mi sufrimiento, cuando en realidad su amor indescriptible lo llevó a darse a sí mismo y establecer el puente, establecer la solución al problema más grande que nos produce tanto dolor y sufrimiento? Estás aquí, estás escuchando en línea. ¿Qué tienes que hacer ante esta situación? ¿Qué tienes que hacer ante esta situación? Ven a Jesús. Él es la respuesta a tu sufrimiento. Él es la respuesta a tu dolor. Él es la respuesta a este pecado que tanto nos condena, que es como un peso tan grande que ya no podemos más. El pecado es lo que hace. Nos aflige, nos destruye, nos acaba, nos amarga, nos frustra. Oh, pero Cristo entiende tu dolor. Y Él dijo: me voy a despojar de mi trono y voy a hacerme carne y voy a atravesar todo esto que ya estaba escrito acerca de Él. Los profetas hablaron mucho de su sufrimiento. Muchos profetas hablaron acerca de cómo iba a padecer. Pero esta es la preciosura de la soberanía y el libre albedrío de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque ya se sabía que Él iba a padecer, aunque ya sabíamos que Él iba a ir a la cruz, aunque ya sabíamos que Él tenía que ser maltratado, varón de dolores, dice Isaías, también la palabra en los evangelios nos dice que Él va a castigar a aquellos que le llevaron a la cruz y que no se arrepintieron, claro, como un Judas. Ay del varón por el cual se hizo esta traición, parafraseando Mateo 26. Hablando de Judas, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, pero ay del varón por el cual fue hecho este acto tan impío. O sea, Dios sabía lo que iba a hacer Judas, pero no le obligó a que lo hiciera. Lo dejó que actuara en su pecaminosidad. ¿Sí se entiende esta iglesia? Dios usa la maldad del pueblo, de los hombres, para que sus propósitos sean cumplidos. Vamos a darle gracias. Señor, ayúdanos a sufrir bien. Señor, cambia nuestra oración, cambia nuestra manera de acercarnos a ti. Señor, te pido que nos ayudes a poder atravesar el sufrimiento agarrados de ti, dependientes de ti, reposando, Señor, en tu soberanía, reposando, Señor, en que tú tienes el control, reposando en que tú estás obrando, reposando, Señor, en que tú estás, Señor, en total dominio de toda condición. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás escuchando en casa o tú estás aquí en este lugar y no tienes una relación con Jesús, dile: Señor, me arrepiento de todo este pecado, me arrepiento de toda esta maldad, me arrepiento, Señor, de todos estos actos que solamente han acarreado dolor y sufrimiento a mi vida. Me arrepiento de corazón y busco tu perdón en esta tarde. Y te pido, Señor, que tú traigas vida nueva a mí. Te pido, Señor, que tú traigas una regeneración a mi corazón. Cámbiame, Señor, transfórmame. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por perdón de mis pecados y que estás vivo y que resucitaste, Señor, de los muertos y que ahora estás sentado a la diestra de la majestad. Te pido, Señor, que vengas y mueres en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Hazme nuevo, Señor, y quiero vivir para ti. Dile de todo corazón: Señor, hazme nuevo.